Día de hoy les traigo un cuento corto de los tres cerditos, pero esta vez es diferente. Pero esta vez tú puedes hacer tu propio cuento haciendo tu propio podcast o conocido como radionovela con tus amigos, con tus familiares. Quizás quieres presentar, hacer algunas actuaciones. Pues aquí te he traído un bonito guión en quechua. También estará también la traducción a español. Me estaban preguntando cuántos personajes se pueden necesitar. Pues aquí te vamos a contar, ¿eh? Vamos en este momento ir a este guión. Bueno, aquí vamos a buscar. Aquí estamos. Aquí está, bueno. Aquí está el guión que está en quechua. Y aquí también tenemos en español. Simplemente necesitamos ¿cuántos personajes? Simplemente necesitamos 5 personajes. ¿Quiénes van a estar? Primero tenemos a narrador. Sí, así es. El que va a narrar. Aquí vamos a ver, ¿no? El narrador. Luego tenemos a quién. A los tres cerditos. El mayorcito. No depende de ustedes, ¿no? ¿Cómo pueden escoger? No puede ser grandes, chiquitos, pero necesitamos tres cerditos, pues, ¿no? Por último tenemos al malvado lobo. En quechua decimos quita algo, pues, ¿no? En chanchitos en quechua se dice, pues, cuchichas, ¿eh? Así es, amigo, tú puedes hacer estos actos así, nos puedes hacer donde sea, puede ser en la radio, puede ser a través de micrófonos, pero simplemente necesitas 5 personas nada más. Esa les iba a traer un bonito guión para ustedes, así de esa manera tú puedes hacer esto, ¿eh? Pues me estarán preguntando. Y también quiero decirles, también tú puedes comentarme aquí abajo de qué les traería para que ustedes puedan actuar un guión. Te lo puedo hacer un guión muy hermosísimo, corto, ¿ah? Así es, amigos. Si eres nuevo en este canal de YouTube, suscríbete, activa la campanita de notificaciones. No da igual que tu con escamaña, que hay perrima y camusearan. Tura y kichis, kichis, Cipriano Rudy. Ari guión kunata kankunapaq q'ipimunkiman qhipajamos video kunata que ahora ya qhillqamunchis quieren que haga tupakunanchis